liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Nuevamente con ustedes en el programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitada a la técnico en mercadeo y con conocimiento en economía, a Martita Mena. Bienvenida. Gracias por esa bienvenida. Solo le quiero decir, me siento tan contenta de poderles compartir de mi vida. Demos inicio a nuestro programa presentando a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny, y gracias a ustedes por permitirnos compartir este testimonio tan precioso de Martita. Y comenzaremos para preguntarle a Martita, ¿cuál era su concepto de Dios anteriormente? El concepto que yo aprendí desde pequeña es un concepto religioso, lleno de reglas, de situaciones que cumplir, las cuales por ser reglas, ya me las tenían ahí determinadas y lo único que tenía que hacer era cumplirlas. Le gustara o no, comprendiera o no esas reglas, usted tenía que cumplirlas. Así es. Y ese cumplimiento de las reglas, ¿qué tenía que ver en relación con la existencia de Dios? Pues, cabal, fíjese que lo único que tenía era que cuando las cumplía, agradaba a mis padres, a mis autoridades, porque en el colegio igual, ¿verdad? Yo las podía cumplir y los agradaba, pero a ellos. Aunque en el momento yo me agradaba con solo agradarlos a ellos, pero hasta ahí llegaba todo. Entonces, por eso era algo momentáneo y que pasaba, que era frágil. Y en algún momento esa imposición de reglas ¿provocaba usted rebeldía? Hasta quizás mi adolescencia, no. Fíjese, porque sí anhelaba cumplirlas. La verdad, Dorita, que desde esa edad preadolescencia, adolescencia, cuando vienen nuestros cambios corporales, pero también vienen cambios a nivel de mente. Hay un cambio, los pensamientos ya no son tan de niños, claro, uno comienza a ver el mundo diferente. Sin embargo, por algún motivo, yo siempre quise saber de Dios. Fue un momento, había en mi interior esa necesidad porque lo era. Entonces, buscaba primero, empecé a leer la Biblia, pero también unos vecinos un día se ofrecieron a enseñarme la Biblia. Recuerdo esa tarde que tocaron a mi puerta y yo le fui a decir, porque realmente también era una hija obediente, y le fui a decir a mamá, fíjese que dicen ellos que me quieren enseñar de la Biblia y yo quiero, ¿me da permiso? Entonces mi madre que también no conocía mucho, también solo tenía religión, me dijo, está bien, hija, hazlo, qué bueno. Entonces, así comenzaron a visitarme. Pero después descubrí que no solamente empezaron con la Biblia, pero inmediatamente se pasaron a otros libros. Entonces, ahí quedó todo. En realidad, ya no tuve ese entusiasmo. Hoy descubro que no era palabra, eran historias bonitas, de que tenían un feliz término, pero no eran, no eran historias bíblicas. No lo era. Eran morales, llenas de valores, qué bueno, y así fui educada yo también, en medio de valores y principios. Y no solo eso, la verdad que tengo excelentes recuerdos también de mi niñez, porque yo fui única hija, niña, entre 4 hermanos.
Y pues, como puede ver Dorita, tenía un lugar privilegiado en cuanto a mis padres. Sí. Entonces me siento que fui muy estimada, muy aceptada por ellos, ¿verdad? ¿Consentida? Quizás consentida, No mucho. porque no hacía lo que quería en sí, pero sí fui mimada, y muy mimada por mi padre. Fíjese, mi padre yo sabía quién era para mi padre, Sí. fíjese, y siempre me tuvieron con un nombre especial, todavía un nombre que para ellos es de mucho amor. Entonces, así fui educada, pero me faltaba siempre. Es que en lo más profundo de mí, yo quería conocer a ese Dios. Pero en ese momento se me presentó un Dios que estaba en la naturaleza, en los pajaritos, en los árboles, cuando hacía una temperatura no cálida, sino que a mí me gusta mucho la temperatura fría, entonces, hasta yo sentía a Dios ahí, pero hasta ahí, o sea, en mi entorno, me presentaban a ese Dios. ¿Qué es lo que Martita deseaba conocer acerca de Dios? Fíjese que realmente deseaba conocerlo, vivir con Él. Sabía que por las reglas que me habían enseñado, ¿Qué quiere decir vivir con Él? Discúlpeme. vivir con Él para mí era sentirlo adentro, fíjese. Porque también en aquella época a veces tenía mis desobediencias, fíjese. Y entonces cuando las tenía, yo lo que veía era, sí, estaba algo por ahí que podía representarlo a Él. Pero si no lo había, entonces yo hacía la desobediencia, la fechoría o Sí, las travesuras. la travesura, la hacía, fíjese. Entonces también cuando a veces tenía, en aquel tiempo quizás tenía como preocupaciones o pruebas, ¿verdad? Y entonces me sentía mal y entonces iba y le pedía, pero a veces en mi interior yo lo que quería era otra cosa, pero imagínese, iba donde él, pero en realidad en mi interior, no, yo lo voy a hacer otra vez, es que me gusta. Entonces no había un compromiso realmente, pero tenía como la culpa, porque también cuando a uno le enseñan, y como yo aprendí que había un Dios bueno, pero si hacía cosas buenas, entonces era muy aceptado por Él. Pero cuando no lo hacía, estaba fuera, estaba desechada. Él no me veía, Él no estaba en mí, y eso en el fondo, claro, no me agradaba. Pero entonces eso me entristecía. Así lo conocí. Era un Dios bueno solo para la gente buena, para la demás no. Y todo eso fue en adolescencia. ¿Y en qué momento, Martita, usted ve los efectos de acondicionarse a una tristeza? Porque dice que había momentos en que estaba triste. Sí, vivía mis tristezas. Y le puedo decir quizás que eran depresiones. Hoy lo puedo decir con libertad, lo puedo comprender, lo puedo entender. Fíjese, en aquel tiempo yo no lo sabía. Claro, los acondicionamientos que uno puede cumplir, reglas que uno cumple, no le llenan el interior. Entonces, al final, uno va acumulando situaciones y situaciones. Y llega a un punto en que se puede entrar en una tristeza profunda. ¿Cómo fue que entró la tristeza profunda a su vida? ¿Y por qué comenzó eso? Bueno, quizás me voy a remontar un poquito al pasado, porque estaba en la etapa donde mi madre me dio permiso que llegara a enseñarme Biblia, que me di cuenta al final, y por eso ya no fue muy alegre para mí cuando me enseñaban otros libros bonitos, pero no era
Lo que la usted Biblia, pretendía no era lo conocer que de yo Dios. quería, la Ajá. palabra de Dios, porque sí sabía que la palabra de Dios era buena, que llenaba la vida, hasta ahí. Entonces, pero fíjese que eso fue en mi adolescencia, ya le estoy hablando, Dorita, y me río porque fueron bonitas épocas también. Fíjese que cuando yo estudié octavo grado, entre séptimo y octavo grado, sucedió eso en mí. Y por 1973, pero también a la vez hubo un acontecimiento trascendental en mi vida, porque vengo y me enamoré profundamente, platónicamente, de un joven muy popular. Sí, él era muy popular. Yo no lo era. Entonces, y lo veía, fíjense, porque estudiábamos en colegios, digamos, afines, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo yo lo veía de lejos y me encantó. Me encantó él en sí. No había hablado con él, pero me encantaba. Así. Entonces, vino él y tomó el lugar de mis pensamientos. Ya mis pensamientos quizás fueron de leer la palabra, de leer la Biblia, pasaron a segundo plano. O bueno, los dejé ahí más bien, no a segundo plano, sino que los dejé ahí. Entonces, pensaba mucho en él. Sí, llevaba buenísimas notas porque sí las cumplía, pero también en mis ratos pensaba mucho en él y todavía él ni se fijaba en mí, yo solo lo veía, no le hablaba, fíjese. Entonces, por eso yo le hablo de este amor platónico, claro, del cual, el cual disfruté, fíjese, pero fue cambiado, fíjese. Luego después, pues me dieron permiso. Dejó de ser platónicos, se hicieron novios. Nos hicimos novios, sí. Y luego que... luego, pues, nos casamos, ¿verdad? Y cómo decirle, en ese tiempo, ese era mi sueño ideal, era mi realización. Yo me identifico a veces como los cuentos, y se casaron y fueron felices. Y yo pensé que así iba a ser, pero no lo fue, ¿verdad? Le quiero decir, Dorita, que en esos momentos cruciales que uno se imagina que aquello iba a ser así, pero no lo fue. ¿Y qué fue lo que empañó esa felicidad? Ay, Dorita. Y bueno, realmente él no había sido enseñado, yo lo entiendo, en la palabra de Dios, ni yo tampoco. Pero se lo voy a explicar de esta forma. El día que yo me iba a casar, viene una de mis lindas abuelitas, porque yo las dos ya están en la presencia del Señor, las amé. Y quizás la abuelita materna, ¿verdad? Alguien que me dio ejemplo de una mujer muy sujeta a su esposo. Quizás no conocía la palabra de Dios, pero ella era una persona así. Y me dijo, mira, hijita, hoy que te vas a casar, te quiero decir que el matrimonio es una cruz. Ay. Y que tenés que llevarla hasta el último día de tu vida. Me asustó. Me asustó. No fue aliento, no fue ánimo, no fue vida. Me dijo que era una cruz, claro. Y porque yo tenía un concepto religioso de Dios, yo tenía un concepto de que la cruz era un sufrimiento, un sacrificio. Era llorar y llorar. Entonces, bueno, así lo voy a hacer, lo acepté. Pero hubo algo en realidad que quedó en mí. Y cuando yo, pues en mis situaciones de matrimonios, ¿verdad? Más cuando no está Cristo en medio, hay problemas, problemas. Entonces, y problemas que hieren, que lo sacan a uno,
quizás lo sacan a llorar, ¿verdad? Entonces recordaba las palabras de mi abuelita. Al recordarlas, entonces, así es, me acondicioné a vivir en el matrimonio siendo una esposa triste. Me conformé que esa era la vida de matrimonio. Ni modo, así es. Es decir, que usted tomó la idea de que el matrimonio era todo un sufrimiento, lo que ella representó en su consejo como una cruz. Sí. Y luego no hubo momentos en que usted quería que eso cambiara, que esa situación Sí. que usted consideraba normal, el de aceptar palabras hirientes o gestos o cualquier otra O situación. rechazos también, muchas veces, sí. Entonces, eran parte de la vida de matrimonio, pero claro, eso me llevó a una depresión, a una tristeza profunda que se me reflejó en una enfermedad. Y yo comencé a padecer, hermana, de parálisis facial, ¿verdad? Jesús. A lo cual, con la primera vez que ya se me manifestó, entonces hasta mi esposo se asustó y tomó su parte. Y claro, fui al médico, fui muy bien atendida por él, ¿verdad? Porque la situación era seria. Verme que la mitad de mi cara, los músculos estaban muertos literalmente, así caídos. Y la otra, diferente. ¿Y qué era médico? deprimente. ¿Podemos mencionar el nombre del médico que Sí, claro que sí. Fue, ay, discúlpeme, Dorita, pero fue el No, doctor sí, Martínez. El nombre no lo recuerdo bien. pero- la puedo ubicar a donde tenía su clínica. No, pero está bien, pero lo importante es... El pues, sí, doctor Martínez. Sí, que Le voy a comentar. Primero fui donde un médico, a una clínica muy buena, y él me dio la receta, ¿verdad? Y me recomendó mucha vitamina B12, mucho, y desinflamatorios, ¿verdad? Pero de allí, mi esposo, pues, le estaba preocupado. Entonces me dijo, pero quiero ir a otra segunda opinión. Claro, me veía y él mismo me veía y decía, ¿qué he hecho, verdad? Ajá. Él Pero mismo, entonces, no en crea, él ese se momento, responsabilizó. cesó entonces Así. las palabras hirientes y el rechazo. Sí, es que él, como yo digo ahora, él no era malo, pero también no tenía un concepto de Dios. También tuvo una religión en su momento, pero no tenía a Dios reinando, a Dios aquí, mire, aquí gobernando. Se es diferente. Entonces, lo que le quiero decir, que cuando llegué donde ese médico, el segundo, por una segunda opinión, al final me dio lo mismo: desinflamatorio, la vitamina B12, irme a una clínica de fisioterapia también. Pero al final me dice él, usted necesita a Cristo en su corazón. Y con un gran sentimiento le digo, Dorita, mi persona, quien buscaba a Dios, ¿sabe cómo salir de esa clínica? Molesta. Ve lo que me dice. Molesta. Dije yo, si yo lo que necesito es que me cure, que me levante los músculos. Realmente quería un milagro, ¿verdad? Sí. Eso era un proceso, claro. Hoy lo puedo entender, pero en el momento salí molesta. Y le digo, porque mi esposo en ese momento se molestó en ponerme un motorista que me manejara. Y le digo yo al Señor, le digo, mire, con lo que me sale, me dijo, que necesito a Cristo en mi corazón. No, si yo a Dios lo tengo, si yo cumplo con todo lo que me pide mi religión, lo cumplo domingo a domingo. Y entonces con lo que me sale, esperaba otra respuesta. Pero era ese hombre comenzó, como otros después, a decirme la verdad, que yo necesitaba a entregar mi vida al Dios vivo,
no al Dios ahí crucificado. Necesitaba a Cristo resucitado aquí, entronado, posicionado de mí. Fíjese. Así es que así fue. Siento que soy fruto también de la oración que este médico que hoy lo bendigo, fruto de esa oración. Porque yo en ese momento tenía más tiempo. Fíjese que comencé también. Algo me dijo, aunque salí enojada en el momento, pero fue una indicación crucial y verdadera. Entonces en ese tiempo comenzó a funcionar un canal cristiano, el Canal 25, fue en los comienzos. Entonces comencé a oír palabras, lo que yo quería. Y recuerdo que el primer quizás director o coordinador o el que presentaba era un pastor mexicano. Manuel Bonilla. ¡Ay, sí! De apellido Bonilla. Y entonces comenzó este canal. Bendigo los canales que hablan la palabra de Dios, porque allí yo comencé a recibir luz. Hay una palabra que me encanta en el Salmo 36, creo que el versículo 9, que dice: porque en ti está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. Y la luz es la palabra de Dios. Ahí está el manantial de vida. Fue así como yo comencé a deleitarme en esa palabra, con los salmos, Dorita. Yo amaba el Salmo 25, el Salmo 143. ¿Y el Salmo 25 por qué razón le gustaba? Me encantaba en el versículo 4 y el 5. ¿Y lo puede leer? Yo lo busco porque la verdad... Bueno, si lo recuerda mejor. Sí, mire, ahí es donde dice, cuando el rey David está apelando a sus errores que había cometido en la juventud. Y el rey David dice ahí: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Ay, hermana, ahí está mi Precioso. vida. He esperado en ti. Pero antes en el 4 dice, cuando el rey David también dice... Si el 4 es el que le leí. Perdón, pero dice quizá, pero hay uno antes o después que dice, de los pecados, pues el que sigue, de los pecados de mi juventud, ni te acuerdes, le dice. Fíjese, porque ahí el rey David está apelando a la misericordia de él, porque nadie va a entrar por sus buenas obras. En el tiempo que yo cumplí las buenas obras, me preocupaba cumplirlas, porque si no estaba al porte de Dios, y si no, Él también me iba a rechazar. Pero cuando no se cumple, hay una culpa, se vive con culpa, se vive así siempre, ¿verdad? Que no se es feliz. Entonces también por eso me gustó cuando el rey David, y después lo decía yo con todo el corazón, es que yo viví esa palabra. Y yo le decía, de los pecados de mi juventud, ni te acuerdes, por favor, ¿verdad? Y también el Salmo 143, 8, porque dice en el 8, comienza y dice, desde la mañana quiero saber de tu amor. O sea, le está diciendo ahí, el salmista le está diciendo, desde la mañana quiero vivir bajo la cobertura de tu amor. Claro, y el amor de Dios no entristece, porque dice que ese amor de Dios, que dice, cubre multitud de pecados. Sí, cubre multitud de pecados. Y eso es lo que a mí me encanta. Dorita, fíjese, pasé, a pesar de cumplir con todo cumplía, pasé de la oscuridad, de la tristeza a la luz, porque en Él está el manantial de vida, Dorita. Sí. Y la luz, caminar en luz, sí, es lo mejor, es la alegría, es la paz. Sí.
Y quiere decir, Martita, que Dios es suficiente como lo ha sido para usted. Ay, sí. Sí, ¿Y Dorita. por qué razón? Ay, Dorita, usted sabe, pero son hoy lágrimas de amor, después que eran de tristeza, hoy son lágrimas de agradecimiento. Claro que es suficiente, porque fíjese que sucedió también esto en mi vida. Ajá. Empecé con los salmos y aquella palabra era insaciable para mí. Y solo buscaba cumplir, bueno, ir a traer a mis hijos al colegio, etc. Y en mi momento, allá estaba, leyendo, y me encantaba. Entonces, en esos momentos, me di cuenta de eso. Y entonces poní el canal, que para mí fue de mucha bendición, y llenaba mi vida. ¿Sabe qué pasó? Que el primero en darse cuenta que ya no era el rey de mi vida, fue mi esposo. Y entonces comenzó a ver qué era lo que yo leía. Comenzó a seguirme y él también fue bendecido. Antes decía yo favorecido, fue bendecido. Porque él llegó también a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso de ir a los pies de Jesucristo? Porque tal vez alguien en la teleaudiencia se esté preguntando. Es rendirse a Él. Es decirle, yo ya no puedo. Y era la verdad, yo ya no podía con mi vida, porque también me di cuenta que esa tristeza profunda que yo tenía, se la estaba transmitiendo a mis hijos. Y no, iba a ser una herencia, otra familia triste, otra familia frustrada. No, no podía ser. Entonces, eso, me di cuenta de eso también. Teníamos todos que llegar a los pies de Jesucristo. Es entregarle por completo la vida. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo necesito que tú me ayudes. Como dice el canal, enséñame en tu verdad. Como dice el Tú sabio. eres verdad, no soy yo. Entonces comencé a ver la luz. Comencé que los días eran alegres. Fíjese, todos, aunque lloviera, pero yo estaba contenta. Lo más lindo de eso, comencé a conocerme a mí misma también, porque cuando se me avecinaba, comencé a identificar el momento en que se me podía avecinar esa tristeza, y entonces inmediatamente me iba a buscar el libro de Salmos y comenzaba a leer un salmo. Y nada más los salmos, porque si la Biblia le ayudó a conocerse a sí misma, sí. Entonces, ¿qué otras porciones de la Biblia leía que le ayudaron a Martita y que puede ayudar a quienes nos están sintonizando? Dorita, la verdad que uno comienza a conocerse. También habían rebeliones en mi interior, fíjese. Pero un día voy encontrando en Isaías 53 la provisión para la vida. Cuando uno dice provisión se imagina algo material. Es algo más allá, algo más profundo, algo provisión que de un consejo sabio. ¿Y qué dice Isaías? Isaías 53 nos habla de la provisión más linda que da vida. Y lo digo con tanta alegría. Dice así, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Estaba yo enferma, estaba llena de dolor, porque claro, se me manifestó la enfermedad, pero en mí había dolor también, un dolor que venía cargando, y porque mi abuelita me había dicho que tenía que llevar la cruz y que así era la vida, sufrimiento. Hasta me había condicionado. Pero aquí dice bien claro, Isaías 53:4, dice, Dorita, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, cualquier dolor, y aquí los dolores del alma que son más duros todavía, ¿verdad? Porque hoy usted se puede tomar una pastilla para el dolor y lo va superando, ¿verdad? Pero los dolores del alma, que muchas veces no los expresa a nadie,
No se que expresa. carga el sufrimiento, que carga el dolor y sus pesares, ahí sin expresarlo a nadie, porque cree que nadie lo va a comprender, por guardar una imagen de por que todo va guardar una bien. imagen. Ajá. Sí, y se está sufriendo en el interior. Porque Pero nos importa más qué van a decir los demás Así si se es. enteran que sufro, a tomar decisiones correctas para resolver nuestro sufrimiento. Y la verdad que estaba acostumbrada a agradar a todo el mundo. Sí, a eso me había acostumbrado desde pequeña, a cumplir reglas, a portarme bien, porque si no me portaba bien, bueno, venía Pero el castigo. ahora esa palabra, Sí. ¿cómo fue que le hizo reaccionar positivamente y dejar ya toda esa tristeza y conocerse a sí misma? Es que hoy le puedo decir y puedo testificar con mi vida que esta palabra es vida. Esta palabra es real. La palabra de Dios es así, es vida. Pero vida ¿cómo es en que se hizo abundancia. vida en usted y en su esposo? Fíjese que primero fue saciada mi necesidad de vida, porque yo iba, buscaba, como ya le estuve comentando, la forma en que lo buscaba, ¿verdad? Porque había una gran necesidad, pero al llegar la palabra, suplió esa necesidad en mi interior. Claro, mi esposo se dio cuenta, porque él ya no era, se dio cuenta que lo había bajado del trono, ¿verdad? Pero gracias al Señor también, él fue también encaminándose, así nuestros hijos también. Pero no he terminado, Dorita, porque ahora esta ya palabra un es minutito tesoro. para terminar. Sí, dice, experimentada en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Solo me acuerdo cuando yo salí de la clínica del médico diciendo, hey, mire, con lo que me salió, yo estaba desechando ahí a nuestro Señor. Y fue menospreciado, lo menosprecié y no lo estimamos. En ese momento yo no lo estaba valorando. Pero oiga, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Dios mío, es que esto a mí me habla tanto y toda la vida me ha hablado. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos Nosotros curados. Curado. Dios mío, por eso Dios es suficiente, es suficiente. Eso no quiere decir que no nos vamos a relacionar con los demás. No, después de aquí salen ríos de agua viva, porque después es algo que nosotros, porque somos tan felices, lo manifestamos. Al igual que antes estuve llena de tristeza y se lo comunicaba a mis hijos, los más cercanos, pero hoy es otra la situación. Muchas gracias. Y soy muy feliz porque mi esposo también, yo tengo un nuevo esposo. Bendito sea Dios. Un esposo que Dios me regaló. Pero no era no el esposo ídolo, el esposo real. El esposo hoy que es la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar. Quiere porque decir, Cristo es su cabeza. muy bien. Que implica, al decir que es el sacerdote del hogar, quiere decir que ahora también él toma esa dirección espiritual, Sí. y esa dirección igualmente en todos los demás asuntos morales, digamos, de la familia. De la familia. Y todo lo que es el ser buen proveedor para el hogar también. Él siempre Y el que fue guarda la excelente armonía, proveedor. ¿verdad? Bueno, Martita, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo quisiera todavía más minutos ahora, Quisiéramos, pero hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, Pero por el tiempo, pero muchas gracias. Dios es suficiente. Y bueno, vamos a concluir citando el capítulo 19 del libro de los Hechos, en el versículo 18. Y dice, que se refiere a personas que llegaron a creer. ¿Y qué hicieron? Que después venían, dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es lo que Martita ha compartido hoy. Tenía necesidad de conocer a Dios, de conocer su existencia, el por qué
creer en Dios. ¿Por qué la necesidad de creer en Dios? No solamente para que sane una tristeza o sane un dolor. Tenemos necesidad de conocer al Cristo resucitado, nuestro Dios viviente, porque el hombre, toda mujer, toda persona, cualquiera que sea su edad, necesitamos experimentar el perdón de nuestros pecados, Sí. pero también la asistencia divina en momentos difíciles, como Dorita. en la fama. Entonces, tanto en la tristeza como en la alegría, Sí. es necesario Sí. reconocer al Dios verdadero, al Dios de las Sagradas Escrituras, de la Al Biblia, único. Sí. al que está ahí listo para consolarnos, para Amén. sustentar nuestras vidas, para auxiliarnos en momentos difíciles, para confortar nuestras almas en momentos de pérdida. Él está ahí aún para que recordemos que Él sigue siendo Dios, aunque estemos en éxito, para que sepamos también guardarnos en humildad y darle a Él la gloria, porque solo a Él le corresponde. Él es el único a quien debemos de adorar, Sí. y exaltar y agradecer. Él es la vida. Muchas gracias, Martita, y gracias por sintonizarnos. Nos veremos en el próximo programa. Bendiciones. ¿Cuántos nos habremos identificado con Martita? Teníamos una idea errónea de lo que era vivir una relación con Jesús. Ella lo ansiaba, lo necesitaba, decía. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, decía el salmista, así clama por ti el alma mía. ¿Cuántos de ustedes están necesitando a un Dios real en su vida? No ritos y mandatos que no nos llevan a nada, obras que la verdad no hacen nada en nuestro corazón. Solo si tú invitas a Jesucristo a vivir en tu corazón y hacerlo tu Señor y Salvador, vas a vivir esa libertad y esa vida plena que solo Jesús puede darte. Repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Hay dolor en mi corazón por haberte ofendido, por haberte rechazado, por haberte ignorado tanto tiempo. Ahora yo creo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario para darme salvación y resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. Hoy te pido que vengas a mi vida, que seas el Señor de mi vida, porque te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy. Si tú hiciste esa oración conmigo, quiero decirte, vas a experimentar esa suficiencia que solo Jesús en tu corazón puede dar. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.